Bueno, vamos a hablar acerca de la conducción, para este caso en específico de la conducción radial. Eh, Vamos a ver más adelante el dispositivo que utilizaremos para determinar el perfil de temperaturas en una conducción radial. Hay que especificar algunas cosas. La conducción viene a ser el fenómeno de transferencia de calor originado en un solo cuerpo. Este cuerpo puede ser un sólido, incluso puede ser un líquido y también puede ser un gas, con la condición de que estos estén estancados, inmóviles. Esta conducción se va a deber principalmente a la vibración a nivel atómico eh, que tienen los átomos que conforman a las moléculas y o las redes cristalográficas de un sólido o un cuerpo de una sustancia. Ahora bien, esto principalmente se debe a que hay una diferencia de temperaturas. En nuestro experimento vamos nosotros a tener una resistencia eléctrica en el centro. Esa resistencia eléctrica va a calentar con una cierta velocidad de flujo de calor, joules sobre segundo, o lo que es lo mismo en watts, para mantener la diferencia de temperaturas alrededor de el disco de latón que vamos a tener, que va a estar perfectamente aislado. Vamos a tener agua fría recirculando. Eso va a generar que en el centro voy a tener una temperatura alta y en los alrededores voy a tener una temperatura baja. Esa diferencia de temperaturas va a generar una transferencia de calor en dirección radial. Ojo, la transferencia de calor por conducción, igual que cualquier otra transferencia de calor, ocurre en todas las direcciones, pero nuestro disco va a ser muy delgado, razón por la cual de forma axial no nos va a interesar el perfil de temperatura, esto es, las diversas temperaturas que podrían presentarse, las vamos a asumir como iguales. Ahora bien, sí va a ser lo suficientemente ancho en su diámetro y o en su radio como para generar gradientes de temperatura que se puedan eh, monitorear, que se puedan determinar mediante el uso de termopares, esto es, termopares de platino paladio, como su nombre indica, es una junta, en este caso de platino y paladio, que al estar unidos generan un voltaje. Este voltaje es función de la temperatura a la cual se encuentran. Entonces alguien programa una tarjeta electrónica muy sencilla que para un cierto voltaje medido genere una, en este caso, genere una lectura de temperatura. Ahora bien, lo que cuantifica el fenómeno de la conducción fue estudiado por el general de guerra de Napoleón, Jean-Baptiste Fourier. Este señor eh, tuvo muchas contribuciones, parece ser que era un esoterista, además de un buen adiestrado hombre de guerra. Eh, para, en general, él dijo que el flujo de calor, en este caso por conducción, en este caso para una geometría cilíndrica, pero él los particularizó para cualquiera, él dijo que podía maximizarse si se maximizaba el área y podía maximizarse entre mayor fuera la diferencia de temperatura a lo largo de una dirección. Es decir, entre mayor fuera lo que conocemos como el gradiente de temperaturas. Cada material tiene una cierta capacidad para transferir calor.
En este caso viene denotada por lo que conocemos como la conductividad térmica. Si el flujo de calor está en watts, si la diferencia de temperaturas está en grados Celsius o grados Kelvin, si el delta de longitud o de distancia está en metros, la conductividad debería de estar en watts sobre metro grado Kelvin, por ejemplo. Por supuesto que hay algunas otras unidades en algunos otros sistemas, pero en el sistema internacional sería esta. Por ejemplo, es alto valor para los buenos conductores térmicos, como lo son los metales y o aleaciones. Por ejemplo, de 80 hacia arriba sería un buen conductor, 80 watts sobre metro grado Kelvin. Y serían bajas para aislantes como los cerámicos, valores por abajo de la unidad, por ejemplo. Ahora bien, nuestra geometría es una geometría radial, como ya lo mencionamos. El área de flujo, en este caso, el área de flujo es un área de flujo que nosotros denotamos por esta superficie, ¿sí? Esta superficie, pues bueno, nosotros sabemos que la circunferencia de un círculo, valga la redundancia, es igual al doble producto de pi por r. Por lo tanto, tengo la circunferencia. Si este disco del cual he tomado un elemento representativo, denotado por esta parte del disco, si yo tomo además el largo del disco o el espesor del disco L, tengo el área de flujo. Obviamente esta área de flujo de calor va variando porque se va haciendo cada vez más grande el radio. Ahora bien, pues por lo tanto, yo voy a integrar estas, digamos, voy a integrar estas valores, donde el área, precisamente por contener a R, lo integro de este lado desde R1 hasta R2. R1 sería el radio interno de la sección o del elemento finito que he seleccionado para hacer el estudio. R2 sería el radio mayor. T1 sería la temperatura para la posición R1 y T2 para la posición R2. Entonces hago la integral, es fácilmente visible que puedo sacar de la integral tanto a 2pi como a L. Estas saldrían de la integral y también puedo sacar, si el flujo de calor es constante, también lo puedo sacar, de tal suerte que tendría una integral del tipo de R sobre R. Evaluado desde R1 a R2, pues esto me da el logaritmo de una relación de radios. Este simplemente me quedaría como un delta temperaturas entre T2 y T1. Ahora bien, esa es la forma que se obtiene una vez despejando el flujo de calor por conducción en este cilindro o en este disco. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Como todos los fenómenos de la naturaleza, incluso del universo y hasta de la conciencia, tenemos que hay una fuerza impulsora. La fuerza impulsora es el delta de temperaturas. Entre mayor sea esta, mayor va a ser el flujo de calor, mayor va a ser la velocidad de flujo de calor. Y siempre va a haber una resistencia. En este caso, la resistencia térmica será el espesor del elemento finito. Imaginémonos que es un tubo. Imaginemos que por ese tubo pasa, por ejemplo, agua caliente o vapor a alta presión. Ese vapor a alta presión pues va a calentar a la superficie interna de nuestro tubo, y por conducción en un fenómeno como el que acabamos nosotros de describir matemáticamente, se va a transferir calor hacia el exterior. Puede incluso ser que esto ocurra en una industria, alguien se apoye
y pues hasta puede ser lesionado, quemado por la alta temperatura. Si esto quiere ser evitado, se debe poner un aislante, por ejemplo. Entre más grueso sea ese aislante, entre mayor sea la relación R2 y R1, y entre más pequeño sea su conductividad térmica, pues más vamos nosotros a asegurarnos que la temperatura en la superficie externa de este aislante pues sea lo más baja posible, sin acabar, por supuesto, con el flujo de calor. Ahora bien, estas son algunas consideraciones. Si yo reescribo esta ecuación para despejar a la temperatura 2, encuentro algo muy importante. No hay que olvidar que el logaritmo natural de R2 sobre R1 es exactamente lo mismo que el logaritmo natural de R2 menos el logaritmo natural de R1. Así que esto es una diferencia, ¿sí? Esto es exactamente igual a una ecuación de una línea recta, donde yo tengo que el nuevo valor de y se puede obtener a partir de un valor anterior de y con una pendiente que puede ser positiva o negativa y multiplicado por el valor o el delta de xy más 1 menos xy, es decir, xy más 1 es el valor para el cual la función, en este caso la de una línea recta, vale y más 1, y xy es el valor para el cual la función vale y. Esto es que si yo grafico mi perfil de temperaturas de tal forma que tengo el logaritmo natural de la posición radial contra la temperatura, donde la posición radial pues sea obviamente el centro que se está calentando, obtendré una línea recta descendente cuya pendiente tiene este significado físico. Q de conducción, que lo puedo obtener a priori a partir del equipo que yo voy a usar. La Q de conducción, como yo voy a usar una resistencia eléctrica, si conozco la corriente y conozco la resistencia, conozco, por lo tanto, el flujo de calor, el potencial flujo de calor en esta arreglo experimental que a continuación mostraré. Entonces, perdón, si tengo el voltaje, que tengo un, tengo un sensor de voltaje, tengo un potenciómetro que precisamente regula la resistencia y por lo tanto la corriente y el voltaje. Este voltaje también es variable y también puedo obtener el valor. Puedo sacar cuánto es el flujo de calor. Esto es demostrable ya que el voltaje está en joules, que básicamente es el diferencial de potencial, se entiende como el trabajo que se necesita para separar dos cargas. La corriente pues se viene a ser el flujo de carga por unidad de tiempo, es decir, coulomb sobre segundo. Los coulombs se eliminan y me queda joule sobre segundo, que es lo mismo que watts. Entonces yo conozco Q de conducción, 2pi, y conozco el espesor L. Entonces también voy a conocer la conductividad. Puedo conocerla para cualquier material, simplemente determino la pendiente y de la pendiente despejo la conductividad térmica de mi material. De esta forma tan sencilla, de esta forma tan simple, es que nosotros podemos determinar para una geometría radial las condiciones en las que ocurre esta transferencia de calor. Podemos determinar los perfiles de temperatura y precisamente de ahí, matemáticamente hablando, podemos nosotros obtener la conductividad térmica de cualquier material. En esta parte del curso lo que queremos estudiar es la fenomenología básica de transferencia de calor. Entonces, para poder hacer esto utilizamos como corazón de las prácticas este equipo que es una consola. En este caso es una consola llamada HT10X por el fabricante Armfield. Esta consola tiene diferentes accesorios que me ayudan a caracterizar diferentes fenómenos de transferencia de calor.
Por ejemplo, para transferencia de calor por conducción, al equipo al que yo le conecto sería este dispositivo, que básicamente consta de un disco de latón delgado que, como vemos, está perfectamente aislado por una gruesa capa de teflón. Tiene unas perforaciones que me van a permitir a mí insertar termopares de platino paladio para poder monitorear cuál es la temperatura a diferentes radios. Esos termopares tienen estas clavijas que yo voy a poder insertar en estos puertos para recolectar mediante esta perilla las diferentes temperaturas. Además, cuento con una computadora que me va a permitir a mí poder generar una interfase. Cada una de estas interfaces representa cada uno de nuestros equipos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar este equipo, que es el HT12, yo voy a dar clic en este icono, se va a abrir la interfase. Simplemente espero a que se abra la interfase. Previamente ya encendí el equipo. Para poder encender el equipo tengo que obviamente conectar la fuente. En la parte de atrás hay una fuente, ahorita lo muestro en el video. Conecto esto y esto lo que va a hacer es energizar a una resistencia que se encuentra en el centro del disco. Este equipo necesita forzosamente un gradiente de temperaturas. Este gradiente de temperaturas lo vamos a lograr calentando el centro, como ya lo dije, con la resistencia eléctrica, y enfriando los bordes. Los bordes los vamos a enfriar con agua fría que voy a poder hacer circular mediante este recirculador o este baño de agua fría. Entonces voy a generar una diferencia de temperaturas y lo que me va a interesar es ver a mí cómo va a variar la temperatura según va moviéndose el termopar a lo largo del eje radial. La matemática la explicaré más adelante en una parte del video. Acá es donde precisamente voy a conectar a mi equipo para energizarlo. Tiene una conexión Pocayoke, esto es, solamente hay una forma de conectarla. Y esto es lo que lo energiza. Obviamente tengo que encender el equipo para lograr el calentamiento. Esta es la interfaz de la cual les hablaba. En este caso presioné el HT12, le doy cargar, inicializa esta interfaz, está cargando, y esta es la interfaz que yo voy a necesitar. Ahorita no se encuentra funcionando y algunos termopares no están encendidos, pero aquí está la representación del disco de latón, la resistencia en el centro, el agua que fluye a través de los bordes y el voltaje y la corriente que pasa a través de la resistencia. Yo puedo elegir manejarlo de forma manual o remota. Si lo hago de forma remota, yo muevo estos valores. Si lo hago de forma manual, lo que hago es mover esta perilla para generar una velocidad de calentamiento. En este caso, el producto del voltaje por la corriente me dará la velocidad de calentamiento en watts con la que se está generando calor, valga la redundancia, en la resistencia. Eso es para ese dispositivo.